y además presidenta del Consejo. ¿Qué tal, Daniela? Muchísimas gracias por venir. ¿Qué tal? Un gusto, gracias por invitarme. Bueno, ¿cómo se viven estas últimas horas antes del cierre de la campaña? Bueno, la verdad que un poco cansada porque hemos tenido una campaña muy intensa, hemos recorrido todos los barrios de la ciudad de Rosario y ayer cerramos ya nuestra campaña con 12 horas en acción, es decir, empezamos a las 8 de la mañana, desayunamos en la cerámica con 30 mujeres, caminamos la cerámica con ellas, nos contaron sus problemas que tienen allí en ese barrio de la ciudad. Luego nos fuimos a recorrer el centro comercial de Zona Norte, la avenida Rondó, estuvimos en Florida, Alberdi, de allí nos trasladamos a Tablada, Zona Sur, almorzamos con los integrantes de la Biblioteca Popular Raíces y Alas, nos fuimos al Jardincito 55 de Tablada, en el corazón de la zona roja, de allí nos fuimos al Distrito Este, fuimos al Club Villa Urquiza, caminamos el barrio Villa Urquiza, caminamos también barrio Belgrano y terminamos anoche en un encuentro con todos los militantes nuestros. Había más de 250 militantes que son los que se encargaron de caminar durante 6 meses haciendo un puerta a puerta, hablando con cada vecino y trabajando con mucho compromiso en esta campaña que para nosotros consistió en trabajar, porque es lo que hacemos todo el año, estar al lado del vecino, pero lo hicimos con mucha más intensidad, por supuesto, para poder llegar a todos. Así que bien, contenta. Bien, y en esta recorrida que estás haciendo por los barrios, ¿qué percibís y qué percibiste durante estos meses posteriores a las PASO, que a lo mejor no había sido así anteriormente? Bueno, la verdad que no hacía falta ir a los barrios para escuchar que te digan que el mayor problema que tenemos hoy en la ciudad de Rosario es la inseguridad. Eso lo sabemos todos, nos atraviesa a todos por igual, en distinta modalidad. En los barrios están los búnker, los narcos, el tráfico de armas, los niños que usan como soldaditos. En el centro está el mayor porcentaje de robos y de hurtos, las mecheras, las entraderas, etcétera. Cualquier vecino te dice dónde está un búnker, dónde vive un narco, y luego de la inseguridad hay problemas comunes hoy en todos los barrios. Antes cada barrio tenía su propio problema porque tiene su propia idiosincrasia. Por ejemplo, Barrio Las Delicias es el barrio histórico con problemas con los desagües pluviales, el agua verde estancada, los niveles de alergia de los vecinos. Hoy la realidad es que todos los barrios tienen problemas comunes, los mismos problemas. Hoy todos los barrios de la ciudad de Rosario tienen los desagües pluviales tapados, que ese es uno de los problemas sistemáticos que se repiten en todos los barrios. El agua está estancada, no corre. Aquel barrio que tiene una obra de cloaca recién inaugurada, le funciona mal, el agua servida está arriba de la calle se hunde, los vecinos no se conectan, enormes problemas con el arbolado público, raíces de los árboles que rompen las veredas son intransitables en los barrios. Algunas son intransitables y otros barrios directamente no tienen veredas, y las calles rotas. Es decir, hoy los barrios realmente están muy abandonados. Hay un retiro de la gestión del territorio que además colabora para que se consolide el narcotráfico y la inseguridad sea cada vez más incipiente en nuestra ciudad. Y después del 22 de octubre, ¿qué consejo te imaginas planteados? Además de tocar estos temas, se vio estos últimos años un consejo muy atomizado donde era dificultoso a lo mejor llegar a un consenso en algunos temas de importancia. Sí, la verdad que yo creo que el Consejo va a seguir de la misma manera, va a seguir con una diversidad muy grande de fuerzas políticas. Hoy yo la verdad que no comparto que el Consejo está atomizado. Yo creo que es bueno que no haya una mayoría absoluta de una sola fuerza, porque yo viví el Consejo de la mayoría absoluta y la verdad que se había transformado en una oficina administrativa de la Intendencia. Como el intendente tenía los votos, mandaba los mensajes y a la otra semana salían, porque no necesitaba discutir con las demás fuerzas políticas. Y los cuerpos legislativos, cuanto más reflejen la sociedad
en la que vivimos mejor, y entonces es bueno que nadie tenga la mayoría para que todos los bloques puedan opinar y se puedan enriquecer los mensajes y los proyectos. Y además soy protagonista de ese consejo y no es cierto que los grandes temas quedan sin discutir. El año pasado la intendenta mandó 9 mensajes al consejo municipal y se aprobaron 8 mensajes de los 9, quedó uno solo, que fue el endeudamiento, y la verdad es que el endeudamiento en realidad no salió porque los mensajes nunca fueron claros y porque no coincidía el Consejo con las prioridades para ese endeudamiento que había enviado el Ejecutivo. Pero nadie discute que para poder hacer grandes obras de infraestructura en la ciudad de Rosario un municipio tiene que endeudarse. Me imagino un Consejo con una enorme pluralidad, con una diversidad política muy grande, con la consolidación de algunos bloques, con el crecimiento de algunos bloques, pero sin ninguna duda ningún bloque va a ser mayoría en el Consejo. Y por lo que mencionás entonces, ¿es posible volver a tratar el endeudamiento más adelante? Sí, es posible tratar el endeudamiento y es posible tratar un montón de proyectos que no se han podido aprobar, que también son de los concejales, porque el endeudamiento se debe tratar con un montón de propuestas de las distintas fuerzas políticas que piden que se priorice el pavimento definitivo o piden que se priorice el desagüe pluvial o la limpieza de los drenajes en la ciudad de Rosario. Hay muchos problemas hoy en la ciudad de Rosario, hay muchos vecinos que están viviendo mal, realmente muy mal, y la verdad que hablar, qué sé yo, de invertir en el monumento al deporte o de invertir en el mercado del patio, la verdad que a esos vecinos les debe doler. Así que lo que hay que discutir son las prioridades, el endeudamiento nunca ha quedado descartado. Y entre una de esas prioridades mencionaste la seguridad, como el problema. ¿Cómo se resuelve? Duda, mira, alguna vez esta ciudad decidió hacerse cargo de la salud y dejó de decir que la nación o la provincia son los responsables, y hoy el 25% del presupuesto municipal se destina a la salud. Hoy nos tenemos que hacer cargo de la inseguridad, sin ninguna duda, no esperar más y no discutir más. Necesitamos autonomía para poder hacernos cargo. Hay ciudades que no tienen autonomía y se han hecho cargo de la seguridad, han firmado convenios, municipios que firman convenios con el gobierno de la provincia y se hacen cargo, por ejemplo, de la conducción de la policía. Es lo que nosotros venimos planteando. No puede ser que tengamos una ciudad de 1 millón de habitantes y que haya 12 provincias de la República Argentina que tengan la mitad de la población de Rosario y puedan administrar y planificar y conducir su propia policía, y nosotros no podemos hacerlo, no somos dueños de decir acá tiene que haber un destacamento. Los vecinos te piden a gritos destacamentos en distintos lugares de la ciudad y no lo podemos hacer porque tenemos que estar pidiéndole al ministro de Seguridad, que está más días en la ciudad de Santa Fe que en la ciudad de Rosario, que no conoce la ciudad de Rosario. Tenemos que estar pidiendo permiso o pidiendo por favor que nos resuelvan los problemas de la ciudad de Rosario. Hay que firmar un convenio con el gobernador tiene que delegar la función de la conducción de la policía a la intendenta de la ciudad de Rosario y entre los rosarinos poder resolver y reconducir esta policía que hoy no sabe dar respuestas a los vecinos. Y sin ninguna duda, un abordaje integral en los barrios. Hoy el Estado se retiró de los barrios. Cuando el Estado se retira, el narcotráfico se consolida y la inseguridad crece. Y hoy el municipio está retirado de los barrios, por eso los vecinos se sienten abandonados, viven con miedo y no tienen respuestas. Cualquier barrio de la ciudad que vos hoy camines, todas las casas tienen rejas. Cualquier mujer, porque las que están todo el día en el barrio son las mujeres, porque hay muchos hogares con una mujer al frente que tiene que alimentar a sus hijos, entonces se pone el negocio en su casa y trabaja para que sus hijos también puedan estudiar. Esas mujeres están tras las rejas, atienden detrás de la reja y ellas mismas te dicen, los buenos estamos tras las rejas y los malos ocupan la calle. Hay que ocupar el territorio nuevamente, hay que iluminar, esa es la prioridad. Hay que hacer que las calles sean transitables, hay que garantizar que el colectivo entre después de las 8 de la noche a los barrios. Hoy no entran y los vecinos quedan desprotegidos. Por ejemplo, en Barrio Hume se organizan como en los pueblos. Todos los días los vecinos después de las 8 de la noche ponen un auto y ese auto
hace 20 cuadras y recoge a todos los vecinos que viven en Barrio Umbe, que se quedan sin que el colectivo entre y lo deje en la esquina de su casa, y entonces los reparten y se reparten así, y así está viviendo la gente, y en ese barrio tienen suerte porque por lo menos los vecinos son solidarios y ponen su auto un día cada día un vecino diferente. Así se está viviendo en la ciudad de Rosario. Estamos en emergencia en seguridad porque la declaramos hace un año desde el Consejo Municipal. Necesitamos tener una planificación que haga un abordaje integral en materia de infraestructura y también en materia social. Tenemos un montón de jóvenes que dejan la escuela todos los días y que no encuentran capacitación en oficio y que quedan afuera del sistema. Después nos quejamos que los jóvenes sean los que delinquen, quedan presos del delito, presos del narcotráfico porque no tienen nada que hacer. Y el otro enorme problema que tenemos es la desigualdad que hoy genera el transporte público. El transporte fue creado porque los vecinos lo necesitan, y el concepto del transporte público es que te tiene que servir para educarte, para ir a trabajar y para ir a curarte, para ir a un hospital. Y la realidad es que hoy un joven que vive en el centro, que quiere estudiar, se toma un colectivo. Pero un joven que vive en un barrio, por ejemplo en Triángulo y Moderno, y quiere ir a estudiar a la Siberia, se tiene que tomar 2 colectivos de ida y 2 colectivos de vuelta, con todo lo que eso significa. Levantarse 2 horas antes del horario de clases, esperar en una esquina sin refugio, desprotegidos. El colectivo pasa lleno y tiene que volver a esperar el que sigue con mala frecuencia. Estamos generando una enorme desigualdad desde el transporte público en la ciudad de Rosario. Hay que corregir todas esas desigualdades y para eso nosotros estamos trabajando. Y ya que hablaste de transporte, ¿cómo ves el nuevo sistema que está planteado para el año próximo? Mirá, el nuevo sistema, si se cumple, es positivo, es bueno. El actual sistema, si se cumpliera, también garantizaba a los vecinos poder trasladarlos. El problema es que no se cumple con el pliego. ¿Y sabés por qué? Porque hoy el ente de la movilidad de Rosario es el que tiene los superpoderes. El ente de la movilidad es el que organiza, planifica, administra y controla el transporte, pero en realidad forma parte también del sistema porque está a cargo de la Centur y de la Mixta, es decir, que se autocontrola a sí mismo, y por eso tenemos los enormes problemas que tenemos. Cuando la frecuencia de colectivo de una línea es mala, el vecino llama al 147 y tiene que tener la suerte de que el ente de la movilidad decida mejorar la frecuencia de esa línea. Y eso es lo que hay que resolver. El pliego es bueno, pero lo tienen que cumplir. La frecuencia del pliego actual dice que el colectivo tiene que pasar cada 5 minutos, y en zona norte tenés frecuencias de 49 minutos contadas de reloj. Te lo dicen los vecinos cuando vas al barrio. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que quitarle la función de control del sistema del transporte público al ente de la movilidad, porque el ente de la movilidad es el que administra y planifica y es el que también va a formar parte del nuevo pliego a través del servicio de la Mixta y de la Centur, que ahora se han unificado. Hay que crear un sistema de evaluación ciudadana del transporte público de colectivos, y que sean los propios ciudadanos y los propios usuarios quienes digan: esta línea está funcionando bien, esta línea está cumpliendo con el recorrido, porque son ellos mejor que nadie los que conocen cómo funciona y si hay calidad o no en el sistema de transporte. Y ya te llevo un poco al plano electoral. A nivel nacional y en todas las localidades se ve una polarización muy marcada entre macristas y kirchneristas, y entre medio, ¿qué hay? ¿Cómo se rompe esa polarización? La verdad grande? que yo creo que son 2 elecciones diferentes y es lo que le estamos pidiendo a todos los vecinos, sobre todo cuando caminamos y hablamos con ellos. Yo vengo diciendo que dejemos esa falsa grieta que han inventado algunos para la elección nacional. Esta es una elección local, es una elección de concejales, y lo mejor que podemos hacer los rosarinos es elegir a rosarinos y a rosarinas que están comprometidos con la ciudad, que conocemos la ciudad, que tenemos experiencia en el consejo y experiencia en caminar la ciudad. Yo siempre digo que ni Macri ni Cristina le van a venir a resolver al vecino el problema de la mala frecuencia del colectivo, o del desagüe pluvial tapado, o de la calle rota. Esta es una elección local, y se elige entre ciudadanos rosarinos. La verdad es que al convivir
dos elecciones, la nacional y la local, a lo mejor el ciudadano se confunde y traslada a la elección local lo que está pasando a nivel nacional. Nosotros, ¿cómo rompemos esto? Con nuestro trabajo. Caminamos todos los días los barrios de la ciudad, hemos hablado con la mayor cantidad de vecinos que pudimos hablar, y creemos que en esta elección, en la elección general, hemos quedado 8 listas, y entendemos que los vecinos van a pensar y van a saber diferenciar entre una elección local y una elección de diputados nacionales y la discusión de los modelos antagónicos que se presentan a nivel nacional. Y por último también consultarte por un tema que no estuvo mucho en la agenda de la campaña, pero sé que también has trabajado mucho, que es discapacidad. ¿Qué queda por hacer en ese sentido también? Y te diría que todo. La verdad que nosotros somos un equipo de trabajo que siempre trabaja, yo digo, las personas con discapacidad son las más invisibles dentro de los invisibles. Los sectores más vulnerables de la ciudad hoy están más desprotegidos que nunca, porque las desigualdades azotan siempre a los colectivos más vulnerables. Las mujeres, las personas con discapacidad, las niñas, los niños y los adultos mayores son los más complicados cuando el transporte no funciona bien, cuando el centro de salud cierra a las 5 de la tarde, y ni te quiero contar lo que es la discapacidad en la pobreza. Niños y jóvenes en silla de ruedas que ni siquiera tienen un certificado de discapacidad porque los padres no saben dónde tienen que tramitarlo, o porque lo fueron a tramitar y lo estuvieron dando vueltas 5 o 6 horas esperando sin tener respuestas, y entonces se resignan. Hay mucho por hacer, hay que seguir trabajando para una sociedad con inclusión, y sin ninguna duda la discapacidad tiene que estar como prioridad en la agenda pública, porque la culpa no la tiene la sociedad, sino el Estado, que no genera conciencia sobre esta problemática. Así que nada, mi compromiso siempre ha sido con la discapacidad, y vamos a seguir trabajando para que realmente se eliminen estas barreras, no solo las barreras físicas, sino, yo siempre digo que las barreras invisibles son las más difíciles de levantar, de eliminar, y la discriminación es una de ellas. Mamás que pasaron por 35 escuelas para que puedan tomar a su niño con alguna discapacidad, eso se tiene que terminar. No puede existir a más de 30 años de democracia, y estando en Rosario, que es la segunda ciudad de la Argentina, si hablamos de progresismo, esas son las cosas que no pueden existir más. Bueno, y por último, el espacio para que le hables al votante, ¿por qué tiene que elegir a Daniela León el domingo? Yo creo que tiene que haber más mujeres en el Consejo Municipal. Somos muy pocas las mujeres concejalas, y es una cuestión de sentido común. Vivimos en una sociedad de iguales, en una sociedad de pares, de varones y mujeres, y los cuerpos legislativos son los que sancionan las normas que luego nos rigen en sociedad, los que nos garantizan la convivencia, la sana convivencia. Por lo tanto, el Consejo Municipal tiene que ser un reflejo de esa sociedad en la que vivimos, y se necesitan más mujeres para poder crear las normas que nos cuidan a las mujeres. Desde 1983 hasta la fecha, todas las ordenanzas que crearon los programas, que sancionaron los programas que cuidan a las mujeres, como el programa de fertilización asistida, como el programa de restauración de mama postcáncer, que hoy están vigentes en los hospitales, fueron proyectos presentados por mujeres concejalas que se votaron por unanimidad, pero que siempre se presentaron por mujeres. No hay un solo proyecto desde 1983 hasta la fecha que tenga que ver con la mujer, con las personas, perdón, con las niñas y los niños, que haya sido presentado por un varón, por un concejal varón. Y esto es lógico porque a los problemas de las mujeres los conocemos mucho mejor las mujeres que los varones, pero por eso es necesario que haya mujeres y varones en el Consejo, para poder generar más igualdad, normas mucho más igualitarias, y de esa manera tener una sociedad con mayor equidad y una democracia más plena. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Bueno, hasta ahí pasó Daniela León, hasta cualquier momento.